Muy buenos días a todos ustedes, gracias a Dios ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que se llevó a cabo la presentación de la alfombra roja Mujer Sin Filtro, en la cual participa Fernanda Castillo. ¿Quieren saber exactamente qué se vivió y qué se dijo? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo la premier y alfombra roja de la cinta Una Mujer Sin Filtro, que es protagonizada por Fernanda Castillo, Carmen Aub, Mara Escalante, Alejandro Calva, Sofía Niño de Rivera y Flavio Medina, entre un gran elenco. Fernanda Castillo se mostró emocionada de hacer comedia en cine y se sonrojó al saber que su novio Eric Heiser la describió como la mujer más increíble del mundo. Es mi novio, ¿qué te puedo decir? Es un hombre maravilloso y tenerlo cerca, y ha estado conmigo cuando he estado mal, cuando he estado triste, cuando he estado bien, está en mis fracasos y en mis éxitos, y yo creo que eso es lo único que uno puede pedir de una pareja, ¿no? Eric Heiser, con brillo especial en los ojos, así habló de Fernanda Castillo. Increíble, fue lo primero que se me vino a la mente. Creo que afortunadamente nuestra relación está llena de sorpresas, de cosas frescas, de hablar con la verdad, de ser quien uno es, y eso nos ha mantenido pues felices. Ari Boroboy desfiló por la alfombra y confirmó el divorcio de Mariana Ochoa, y se sorprendió al saber que cuando Lidia Ávila perdió a su primera hija, pensó en suicidarse. Tiene 8 o 9 meses separada, está en un proceso de divorcio. Yo la conozco desde que tenía 9 años y Mariana está mejor que nunca. Cuando se te muere un hijo, no hay nombre para eso. Entonces no me imagino, estuvimos con ella y pasó los peores, sin lugar a dudas, los peores momentos de su vida, y seguramente te pasa por la mente, si tú cuando eras chiquita y reprobaste un examen, se te pasó por la mente eso u otras cosas más, seguramente le pasó algo así por la mente. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Muchas felicidades al cineasta Guillermo del Toro. Tiene 12 nominaciones a los premios BAFTA, que son los más importantes exactamente de Gran Bretaña, por La Forma del Agua. Ya les tendremos más adelante más detalles. Sin embargo, continuando con más información del mundo de los espectáculos, platicamos con Florinda Mesa con respecto a Roberto Gómez Bolaños, si le gustaría que la vida de este gran comediante mexicano se llevara a la pantalla chica. ¿Quién sabe exactamente qué fue lo que nos dijo? ¡Chequen esto! Florinda Mesa, quien acudió a la alfombra roja de la cinta Una Mujer Sin Filtro, confesó que si se llegara a hacer una bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, sería muy difícil encontrar al actor que personificara al gran amor de su vida. ¿Dónde vas a encontrar quien haga el papel de Chespirito? ¿Y dónde vas a encontrar a alguien que cumpla? Que lo veas en pantalla dibujando, que lo veas bailando tap con un sonido extraordinario, que ya lo quisieran muchos bailarines. Les costaría mucho trabajo encontrar a una persona en estatura, en apariencia y en aptitudes. La actriz confesó que después de la muerte de Chespirito no volvió a pensar en volverse a enamorar. Yo ni siquiera pienso en eso. Te voy a decir por qué. Híjole, tuve al mejor hombre del mundo, una vida muy intensa. Lo admiraba, aparte de amarlo intensamente, lo admiraba inmensamente. No nada más fue mi amigo, mi amante, mi esposo, mi cómplice, mi compañero de trabajo, mi compañero de juegos, de diabluras. También fue mi padre, mi hermano, mi hijo, mi mentor. Además fue mi mentor. ¿Cómo voy a tener pretendientes si no salgo? Y esto dijo cuando se le preguntó su opinión sobre las declaraciones de Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, quien aseguró que fue Florinda Mesa la que lo cortejaba cuando tuvieron fugaz romance. Pregúntale a él, yo no las hice, ni las oí siquiera. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Mucha más información surgida en torno al mundo de los famosos. Vamos a ver qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos. ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos será el 17 de enero cuando por fin se estrene la tan esperada serie biográfica sobre la vida del afamado diseñador de modas Gianni Versace, en la cual participan Edgar Ramírez, Ricky Martin, Penélope Cruz y Darren Criss. Sin embargo, la familia Versace ya se pronunció al respecto al expresar que desacreditan dicho trabajo, pues al no haber formado parte de la creación del guión, aseguran que dicha serie debe considerarse un trabajo de ficción.
Camila Sodi incendió las redes sociales al subir una foto a su cuenta de Instagram, la cual tituló Mañana, mientras se le ve bebiendo un jugo. Sin embargo, a las pocas horas decidió borrarla, aun cuando logró 13,000 me gusta, por lo que muchos de sus seguidores se quedaron con las ganas de seguir admirando por horas y horas su topless. Para celebrar el 40 aniversario de su creación, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá magnos conciertos de inicio de temporada los próximos 13 y 14 de enero en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli, en donde interpretarán temas de Wagner, Tchaikovsky y Mozart. La muestra Gala Barroca, 100 años del Museo de Guadalupe, que expone con sus imágenes lo más emblemático de este recinto y la riqueza patrimonial de Zacatecas, permanecerá en Avenida Paseo de la Reforma para disfrute de los transeúntes hasta el jueves 14 de enero de 2018. Admira cada pieza en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec y recuerda, este es el último fin de semana. 21 Noticias, Berenice Ortiz.